buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo titulada ¿Quién enseña más hoy? ¿Google o el maestro? Agradecemos la presencia de cada uno de los participantes, quienes hoy nos van a acompañar para reflexionar e intercambiar ideas sobre cómo ha cambiado el acceso a la información y también cómo el maestro se adapta a estas nuevas tecnologías en conjunto con los estudiantes. Antes de empezar con las intervenciones, voy a presentar aquí al máster Luis Mesa, profesor de la carrera de Ciencias de la Educación, también a dos invitados muy importantes de la carrera, como lo es Isaac y Tommy, estudiantes de quinto y octavo semestre de la misma carrera. Además de mi persona, Yair Rumipamba, quien va a hacer las preguntas controlando cada una de las intervenciones en el video. Además tenemos la intervención de Rubí Bolaños, Sheila Poveda, Nadelín Castro y John Jiménez, quienes son los estudiantes de primer semestre, a quienes también van a tener la participación. ¿Cómo se va a presentar la dinámica de la mesa de diálogo? Es muy simple. Se van a hacer preguntas y en base a esas preguntas iremos dialogando, respetando, eso sí, la intervención de cada uno de los integrantes. Sin nada más que decir, vamos a empezar con la primera pregunta, que dice así: ¿consideran que Google enseña más que un maestro en la actualidad? Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación, estimados estudiantes, futuros colegas en la docencia. Es muy grato para mí compartir el día de hoy esta mesa de diálogo. Con respecto a la pregunta, quiero aclarar dos cositas. La primera, Google es un buscador, ¿verdad? Un buscador de información que está disponible en la web. Y un docente, pues, es el encargado de ejercer la docencia, como su nombre mismo lo dice, de enseñar, de compartir, de generar o de crear aprendizajes mediante las diferentes metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, dando esta situación, estas dos perspectivas, pues yo puedo decir que ninguno de los dos procede en un ámbito superior. Más bien puedo decir que son complementarios, porque el docente ejerce la función de buscar información, de compartir esa información, de verificarla, porque ya sabemos que en la web hay información muy variada. Entonces, ninguno de los dos enseña más. Los dos son complementarios, desde mi perspectiva. ¿Tienen que un comentario? Sí, sí. Yo uso muy frecuente lo que es la herramienta de Google para aclarar lo que son nuestras dudas. Pero, o sea, no hay que estar 100% seguros de buscar información en esa aplicación. Porque, o sea, podemos, o sea, sí investigar, pero el maestro tiene el papel principal en adentrarnos en lo que es el tema, para aclarar o profundizar lo que es el tema. Y, o sea, totalmente estoy de acuerdo que el maestro sea lo que es un facilitador de información, pero a la vez Google nos permite salir de nuestras dudas. Estoy de acuerdo, a veces buscamos algo y nos quedamos con lo primero que aparece, pero a veces el profesor es quien nos orienta, no quedarnos con lo superficial. Bueno, además Google no puede enseñarnos valores al corregirnos cuando nos equivocamos. El maestro sí lo hace. Muy interesante también las aportaciones de ustedes, pero aquí veo a mi compañera Sheila, que la veo tan concentrada en todas en todo lo que han comentado nuestros participantes, y le tengo una pregunta a usted personalmente. Entonces, desde su perspectiva, ¿quién enseña más? ¿O está de acuerdo con las intervenciones de los compañeros? Para mí enseñan mejor cuando trabajan juntos. Google me da rapidez y el maestro me da profundidad. Me parece muy bien, o sea, ustedes no responden si Google es más o el profesor es más, es como que ustedes mantienen ese equilibrio entre los dos. Muy buenas acotaciones, la verdad, es muy interesante. Nos dan unas perspectivas de que no hay que competir, sino hay que mantener una línea para que todo salga acorde y la enseñanza sea mucho más efectiva. Bueno, ya cerrando toda esta primera parte, ahora vamos con la segunda pregunta, que dice así: ¿cómo ha cambiado el acceso a la información con la llegada de Google?
Desde la perspectiva de Google, allá por el año de 1995, cuando salió el navegador, eh, las cosas han cambiado porque el acceso a la información es muy rápido. Claro está que hoy en día tenemos otro tipo de buscadores de información que ya nos facilitan el proceso de adjudicación de la información que se requiere. Sin embargo, no pasa o no trasciende del ser humano en validar esa información que nos facilitan. Porque como ya lo mencioné, la web es un banco de información donde hay de todo tipo, la acertada y la incorrecta. Por lo tanto, es necesario e importante validar la información previamente. Puedo decir que ha cambiado radicalmente, ya que con anterioridad se tenía que buscar o indagar en bibliotecas o esperar que el docente nos dé la información para nosotros poder copilar aquellos, más que todo datos importantes y puntos claves que nos podían ayudar a adquirir esa información que tanto necesitábamos. Pero hoy en día podemos tener pues la facilidad de tan solo con un clic ya encontrar lo que buscamos. Entonces sí nos facilita un poco la herramienta e incluso Google. Ya. Desde otro punto, no sé si en el tiempo de antes no existía lo que era la tecnología. El estudiante en el tiempo de antes indagaba o buscaba lo que es la información mediante los libros, permitiendo que el estudiante aprenda mejor y tenga su pensamiento más crítico. Y en pocas palabras, a medida que el tiempo ha pasado, la tecnología ha avanzado más, permitiendo lo que es el uso de herramientas tecnológicas como, por ejemplo, bibliotecas digitales y haciendo un aprendizaje más flexible. Yo creo que también ha cambiado la forma de estudiar. Ahora buscamos antes de ir a clases y llegamos con ideas previas. Sí, es cierto, pero también a veces nos confiamos demasiado y olvidamos contrastar la información. O sea, me parece muy interesante lo que ustedes dicen. O sea, Google es una biblioteca, pero también hay que saber cómo buscar. Me encantó la parte del máster, en serio. También hay otros buscadores, hay que saber también buscar la información. A veces hay datos erróneos, como en la Wikipedia y en otras páginas que la información es confiable, y hay otras fuentes que sí son confiables. Pero Google ha hecho que el aprendizaje sea más fácil o difícil. Yo diría más fácil por el acceso, pero más difícil porque hay que distinguir si es la información verdadera o... Me parece muy bien, en serio, porque hay veces que datos erróneos, imagínense, ¿no? Exacto. Sacar una información, algo de una tarea muy importante y que esté incorrecto. Eso no sería ni siquiera lógico ni siquiera bien visto. ¿verdad? Hay que saber cómo manejar eso y con eso nosotros los maestros también tenemos una función muy importante, es enseñar a saber cómo utilizar esas herramientas. Bueno, cerramos esta segunda pregunta. No, ya está bien. Y vamos con la tercera, que dice: ¿qué competencias se desarrollan en las personas a través del Internet? El Internet permite desarrollar diversas competencias, entre ellas la principal, que es la digital, porque al momento que accedemos a la información variada y diversa y a las diversas aplicaciones que están disponibles en línea, podemos tratar esa información que recibimos en diversas perspectivas. Podemos hacer mapas mentales, podemos hacer gráficos, podemos hacer videos, podemos hacer audiolibros, podemos hacer todo tipo de tratamiento de información. Entonces, considero yo que el Internet, una de las principales competencias que facilitan a los estudiantes hoy en día son las competencias digitales. De ahí desarrollan otros tipos de competencias muy importantes que también las podemos desarrollar en las diversas actividades que se realizan como estudiantes. Ya, estoy totalmente de acuerdo con el profesor. ¿Por qué? Porque el estudiante puede, impartir lo que ha aprendido en clases y desarrollar lo que es mediante la práctica. El estudiante puede crear lo que es una página web y de manera flexible y permitiendo que esa información se compartan con otras personas. Yo diría que encontramos
Yo diría que desarrollamos creatividad, porque encontramos diferentes formas de aprendizaje, como videos o simuladores. ¿Listo? Otra intervención de ustedes. Yo diría que sí, pero falta el pensamiento crítico y ese de ahí lo enseña el maestro. Está muy bien. Entonces, dicho algunas competencias como la digitalización, el manejo de poder crear páginas web, también el pensamiento crítico, la creatividad, pero quiero yo saber cuál es la competencia más importante de las ya mencionadas previamente. Yo diría que es el pensamiento crítico, ya que sin eso lo demás se quedaría en acumular datos y no en aprender de verdad. Me parece muy buenas las acotaciones de los invitados también, lo de la digitalización, perdón, y también lo de manejar bien los recursos, para que el aprendizaje sea mucho más fácil. Por ejemplo, en inglés tú puedes aprender mediante tarjetas digitales, poner palabras y aprendértelas mediante esas imágenes y las palabras y su significado en inglés y en español, para que el aprendizaje sea mucho más efectivo. No solo en la asignatura de inglés te puede enseñar los manejos de recursos en las páginas web, sino también en muchas otras más materias como en la matemática. Google te permite eso. Bueno, cerramos el tema, la tercera pregunta, y ahora vamos a saltar por la cuarta. La cuarta es más de experiencia, de su punto de vista vivido, y quiero saber cómo ha potencializado Google en su proceso académico. Bueno, Google en sí, por ejemplo, Google Académico, nos facilita el acceso a la información científica y comprobada y con mayor veracidad. Sobre todo en el proceso académico y de formación, el acceso a los libros, porque recuerden que Google, al ser un buscador, tenemos información en general, imágenes, libros, artículos científicos y todo tipo de información que uno requiera. Entre ellos podemos hablar que la parte académica ha fomentado de gran manera en el acceso a la información, a los datos científicos y comprobados que te ofrece. En base a mi experiencia puedo aportar que sí, o sea, buscar información a través de Google Académico no es de mucha utilidad, ya que nos ayuda a adquirir la información que necesitamos antes de que el docente nos vaya a explicar la clase. Entonces ya nosotros tenemos una fuente, hay una base en la cual podemos ampliarla más con la información que el máster o el docente nos va a dar en ese momento o en esa hora clase. También puedo decir que después nos puede servir, ¿para qué? Para poder reforzar esa información que ya nos han dado. Ya. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañero. ¿En qué sentido? Primero nosotros debemos buscar la explicación del maestro. Una vez que el docente nos haya explicado, realizamos lo que es la investigación por medio de fuentes confiables, porque Google no nos ofrece gran información, legítima. También, tenemos lo que es el Google Académico, donde esa herramienta fue hecha para los trabajos o las investigaciones investigativas de diferentes autores y documentos reales con información verídica. Yo lo uso mucho para hacer tareas, pero siempre lo termino comprobando con lo que el docente explica. Igual, me sirve como base, pero en clase logro entender mejor y corregir errores. Entonces, dirían que Google ha sido un aliado en sus estudios. Yo diría que sí, pero siempre si combino las explicaciones con las del profesor. Me parece muy interesante. Ustedes no asocian quién es mejor, simplemente como que ustedes ayudan a complementar. Igual la aportación del máster, lo de utilizar el Google Académico, me parece muy importante. Google Académico creo que es muy confiable, las fuentes donde puedes citar, y no de páginas así como Wikipedia, porque la información se las puedes editar, se las puedes cambiar y un montón de cosas, no es confiable. Me parece muy interesante sus aportes. Y ya para cerrar la mesa, vamos con la última pregunta, y es la siguiente. Si tuvieran que dar un consejo a los estudiantes de hoy en día en relación al tema, ¿cuál sería?
Dentro de mis aulas de clase, cuando comparto con mis estudiantes, siempre sé indicar un ejemplo clave. Cuando vas a una ciudad donde no conoces el lugar donde estás y te diriges a un destino específico, siempre sueles preguntar a las personas de la calle, ¿dónde queda tal parte? Y hay personas que te dicen, queda 3 cuadras hacia la izquierda. Pues ya me ha pasado y por experiencia he caminado las 3 cuadras hacia la izquierda y llego al destino y me dicen, no, no es aquí, es 5 cuadras hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo no puedo confiarme ya, en base a esa experiencia, en preguntarle a una sola persona. Entonces, yo le pregunto a una persona y me dice 3 cuadras hacia la izquierda, voy y le pregunto a otra persona cercano en el mismo espacio donde estoy, ¿dónde queda tal lugar? Y me dice, queda 3 cuadras hacia la izquierda. Si ya 2 personas me dicen y me confirman la información, confiado me dirijo hacia ese lugar. Pero si ya a la segunda persona a la que le pregunté me dice, no, queda 3 cuadras a la derecha, ¿a quién le creeré? ¿Al que me dijo primero 3 cuadras a la izquierda o al segundo que me dijo 3 cuadras a la derecha? Por ende, no le puedo creer a ninguno de los dos. Entonces tengo que preguntarle a una tercera persona. Y si la tercera persona me dice que queda 3 cuadras hacia la izquierda, entonces ya le creo que es 3 cuadras hacia la izquierda. Siempre sé aplicar este ejemplo y como recomendación y consejo para cada uno de los estudiantes hoy en día es que cuando consultemos información no nos quedemos con la primera que nos ofrece. Siempre es bueno verificar 2 y 3 fuentes distintas y si las 3 fuentes distintas coinciden, pues es una información válida. Entonces mi recomendación para todas es esa. Siempre consultemos y validemos la información en diversas fuentes. Bien, chicos, yo les recomiendo utilizar la herramienta de Google. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar, sí, a complementar la información con la información dada por el docente. Ya, esto nos puede ayudar a lo largo de nuestras vidas porque, no, así como dijo el máster, no siempre tenemos que guiarnos por una primera opción, sino también buscar más y ver más allá de lo que podemos encontrar, ya, ¿verdad? Porque a veces necesitamos una información exacta y nos confiamos del rincón del vago o nos confiamos de otro tipo de fuente, pero no debemos ciertamente enfocarnos solamente en una, sino ir más allá. Otra cosa, no confiarnos solo de la información que nos brinda la herramienta, sino también de lo que nos brinda el docente. ¿Por qué? Porque ellos son guía principal y fuente de información desde los siglos anteriores. Entonces ellos son los que nos han guiado por toda esta etapa sin antes existir el internet. Hoy en día tenemos esa facilidad, pero no tenemos que enfocarnos en eso. Y grábense esto, sin guía no hay conocimiento. Yo diría que no nos conformemos con lo primero que aparece en internet. A veces Google nos da la respuesta rápida, pero incompletas o hasta erróneas. Creo que lo mejor sería combinar la rapidez y la orientación que nos dan los maestros para así profundizar y no quedarnos en la superficie. Ya. En este punto, o sea, yo recomendaría a mis estudiantes, o sea, porque obviamente estoy a punto de terminar lo que es la carrera de lo que tanto me ha costado durante mucho tiempo conseguir, pero me he llegado, o sea, a sorprender que hay estudiantes que, o sea, se les manda tarea y lo que hacen no se toman la dignidad, por lo menos de pensar, razonar y hacer su tarea, sino de una manera que la tecnología a veces ayuda, pero a veces hace daño. ¿En qué sentido? En la actualidad ya existe lo que es la inteligencia artificial, donde el estudiante copia la tarea y le pide a esa inteligencia artificial que le haga lo que son los deberes. Y en este caso, docentes que nos han ayudado a aportar dicen que la herramienta digital es un apoyo, no es 100% confiable para redactar o hacer tareas. Y eso es como que el estudiante se estaría haciendo un daño. En vez de hacer sus propias tareas con su conocimiento, facilita, o sea, busca la ayuda de una tercera persona. Yo recomendaría usar Google todos los días, pero siempre recordar que el verdadero aprendizaje lo transmite el docente. Es verdad que la tecnología informa, pero el maestro transforma esa información en conocimiento que podemos aplicar en el futuro y en la actualidad. En mi experiencia, lo ideal es aprovechar lo mejor de los dos mundos, la rapidez de Google para acceder a información variada y la orientación del maestro
Si combinamos estas dos fuentes, podemos construir un aprendizaje más sólido. Yo, Sí, pues solo... yo añadiría un consejo muy importante. El maestro no solo enseña presentaciones o solo habla por hablar. Ellos transmiten ética, valores y pensamientos críticos, cosas que Google hace lo contrario, solo muestran, pero no transmite eso, que de verdad debería. Bueno, es muy interesante. Pero ya ahorita, para cerrar rapidito, con ustedes cuatro, necesito que me puedan decir cómo definirían el papel de Google con los maestros en una sola frase. Google informa, el docente forma. Google abre puertas, el maestro da profundidad. Google muestra rápido, el maestro enseña a pensar. Google te ofrece datos, pero el maestro realmente te inspira. Es que realmente es muy importante lo que ustedes dicen. O sea, ya para concluir, ya porque estamos ahorita un poquito con el tiempo, ya para concluir me parece muy interesante lo que ustedes dicen. Y también para acotar y para enriquecer esta mesa, quiero decirles que también el ser humano nunca puede ser reemplazado. El valor como nosotros tenemos no puede ser jamás reemplazado por ninguna tecnología y en especial la ChatGPT y Google. No podemos ser reemplazados. El valor humano lo damos nosotros. La información la podemos sacar de Google, de la IA, pero nosotros somos el que damos ese factor humanístico para conectar y dar conocimiento al estudiante. Google y el maestro pueden trabajar juntos. Se trabaja juntos. No se puede decir quién es mejor, si la IA, si Google o el maestro. Los tres o los cuatro o quien sea pueden trabajar juntos. Hay que complementar bien, hay que crear buenas estrategias para que los estudiantes puedan aprender de una manera más efectiva. No podemos ensayarnos en quedarnos en la antigüedad, en crear y estudiar y enseñar a la antigua. Hay que modernizarnos, hay que utilizar estas herramientas. El ser humano puede potencializarse, no hay que ser vagos, hay que ser activos. Podemos cambiar esta realidad, podemos construir un mejor futuro gracias a estas tecnologías. Lo que ustedes acaban de dar es una lección de cómo podemos complementar, no saber quién es mejor o quién es peor, sino complementar. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por su presencia y por tomarse el tiempo, la verdad. Mil disculpas si se ha estado interrumpiendo sus actividades. Ya con esto concluimos, espero que le hayan pasado muy bien con esta información que nos acaban de dar nuestros compañeros. Nos vemos en una próxima, un saludo y hasta pronto.